Hogar. Aquí está José y Carlos guiarán con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Con amor y gran pasión, a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás. En el vídeo de hoy, Mascota Hogar nos guiará en el proceso de mejorar la comunicación con nuestros perros. Una de las principales interrogantes que surgen es cómo podemos hablar el lenguaje de los perros de manera efectiva. Los perros utilizan los ladridos como una forma de transmitir mensajes, y es crucial que estemos atentos a las diferencias en sus vocalizaciones para comprender lo que intentan comunicar. Por ejemplo, un ladrido agudo puede indicar entusiasmo, mientras que uno más grave puede denotar alerta o incomodidad. Para entender mejor a nuestras mascotas, es importante prestar atención a su lenguaje corporal, ya que los perros utilizan gestos y posturas para expresar sus emociones y necesidades. Por ejemplo, una cola entre las piernas puede indicar miedo o sumisión, mientras que un movimiento rápido y enérgico puede denotar alegría y entusiasmo. Es esencial aprender a interpretar estas señales para fortalecer nuestra comunicación con ellos. Además, para comunicarnos de manera efectiva con nuestros perros, es fundamental establecer una rutina clara y consistente. Dar órdenes de forma coherente y recompensar el buen comportamiento refuerza los lazos de comunicación y confianza entre el dueño y la mascota. Por ejemplo, al enseñarle a tu perro a sentarse, es importante utilizar la misma palabra clave y gesto cada vez que le das la orden, para que asocie la acción con la palabra. Pero, si tú no acabas de hacerte entender, aquí encontrarás algunos trucos para aprender a dar órdenes a tus perros y comunicarte mejor con ellos. Añadir un gesto. Cuando se le hace el sentarse, un gesto, porque para el perro es mucho más fácil entender el gesto que entender tu voz. La voz humana para él no es más que un sonido, entonces hasta que se habitúan es difícil habituarse al... ¿Cómo hablar con tu perro eficazmente? En primer lugar, te recomendamos que pienses por adelantado el vocabulario que utilizarás para entrenar a tu perro y limites cada orden a una sola palabra. Por otro lado, es importante que todos los miembros de la familia usen estas mismas palabras para no confundir al animal. Controla también la entonación a la hora de hablar con los perros, para que perciban si vais a hacer algo emocionante como ir al parque, si estás enfadado porque han hecho algo que no deben. Puede que no entiendan las palabras, pero, gracias a la entonación, sí podrán interpretar la idea general que intentas transmitirles. Por otro lado, recuerda que la inteligencia de los perros se asemeja a la de un niño de 2 años. Por eso, te recomendamos ser conciso y utilizar frases cortas y simples para que el peludo te entienda mejor. Otra idea para ayudarlo a captar el mensaje es usar un tono más agudo del habitual, pero sin gritar. De hecho, es esencial que le hables pausadamente y con calma. El lenguaje corporal es otra vía de comunicación efectiva. Los perros responden mucho mejor a los estímulos visuales, por lo que chasquear los dedos o señalar con el dedo son buenas herramientas para comunicarte con tu mascota. Comprenden estos gestos ya desde cachorros, porque son verdaderamente listos. Otros trucos útiles para hablar con un perro. Los perros aprenden mucho más rápido al ser premiados, así que te recomendamos que utilices el refuerzo positivo. Los premios no tienen por qué ser solo golosinas, también pueden ser caricias o palabras afectuosas. Nuestros amigos peludos son también animales de costumbres. Por eso,
Agradecen la repetición de las órdenes, aunque ya estén aprendidas. Dedicar unos 15 minutos al día a estimular su cerebro centrándose en la obediencia hará que se diviertan y al mismo tiempo no olviden lo aprendido. Por último, tener paciencia y estar atento a las necesidades de tu perro será muy útil para comunicarte mejor con él. Aunque pueda portarse mal de vez en cuando o mostrarse desobediente, no hay nada que mucho cariño y amor no puedan arreglar. Los canes responden más a la voz de sus compañeros humanos que a la de cualquier otra persona, incluso cuando no los están viendo. Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Neuroimage en el que comprobaron que, al escuchar elogios y discursos neutrales de sus tutores y de una persona aleatoria, los perros mostraban una mayor sensibilidad en su corteza auditiva ante la voz de los primeros. El etólogo dice que el vínculo perro-tutor se ve reforzado a través del habla. Este vínculo supone en él una reducción de estrés, refuerza conductas deseadas y le da mayor seguridad, suponiendo un mayor bienestar en el animal y en su calidad de vida. Traductor canino. Si quieres conocer su lenguaje y entender lo que te dice, atento a estas pistas que, si bien no podemos interpretar de forma automática y aislada, son bastante fiables. Los perros son muy buenos comunicándose con las personas y usan distintos ladridos para expresarse. Si escuchas con atención, vas a notar que según lo que necesiten o quieran, suena diferente. Así como para los humanos es fundamental entender a sus mascotas, para ellos también es importante entender a sus dueños. Si todavía no lograste una comunicación exitosa con tu perro, estos trucos son ideales para que puedas darle órdenes y hacerte entender. Lenguaje a través de las orejas. Hacia adelante y erguidas. Estoy atento. Hacia adelante e inclinada. Te voy a atacar. Hacia atrás. Tengo miedo. Normal y relajadas. Jugamos. Hacia adelante y hacia atrás en movimiento. Estoy observando. Hay situaciones en que el perro está en posición sentado, echado o parado, que mueve una sola oreja como si fuera un radar, significa que en esa dirección ha escuchado un ruido. Estoy en alerta. Lenguaje a través de la cola. Estirada en horizontal, significa algo interesante. Hacia arriba y curva, soy el líder. Hacia abajo cerca de las patas, significa, no me encuentro bien o estoy triste. La cola entre las piernas, estoy asustado, tengo miedo. En leve movimiento que puede ser amplio, significa hola o jugamos. Amplio movimiento junto con caderas, tú eres el líder. Lenguaje a través de los ojos. El lenguaje de los ojos va siempre acompañado de la expresión de la cara. A través de los ojos en los perros, la mirada muestra mucha emoción. Podemos encontrarnos con ojos bien abiertos, estoy alerta. Ojos entrecerrado, estoy alegre, feliz y me siento bien. Ojos marchito y caídos hacia abajo. Estoy enfermo, no me siento bien. Ojos muy abierto. Estoy asustado e impresionado. Mirada hacia adelante y fija. No te tengo miedo, yo soy el líder. Mascota Jocar, aquí está José y Carlos guiarán con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar, cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Jocar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás. Perros, gatos y hasta peces, cada uno diferentes. Lo que necesitan saberás, nuestros videos lo encontrarás. Mascota Jocar, tú
verás, los secretos te vamos a dar. Síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás. Perros, gatos y hasta peces, cada uno diferentes. Lo que necesitan saberás, nuestros vídeos lo encontrarás. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar. Síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás.